Buenas noches, queridos estudiantes. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Siguiendo la línea de la deconstrucción de la historiografía oficial que hemos venido haciendo, me gustaría ofrecerles hoy, esta noche, unos insumos necesarios para tener un panorama un poco distinto, pero que sí nos ayude a completar mejor esa idea de la dominancia y la hegemonía. En este caso lo vamos a aplicar a la interculturalidad, a la filosofía intercultural, que nos va a ayudar a entender cómo existen, al igual que en el caso de la historiografía, países que son dominantes, países colonizadores, conquistadores, que se imponen sobre otros para contar su historia. De la misma forma, estos países conquistadores imponen su epistemología, su forma de pensar, su conocimiento, las líneas científicas, técnicas, matemáticas, las líneas en las ciencias sociales, van y responden en este caso a esa dominancia de los países conquistadores. Para esto quiero tomar el trabajo de Raúl Fornal Betancourt, un cubano que está realizando su trabajo académico en Alemania. En su tesis doctoral, él plantea cómo la interculturalidad se vuelve un proyecto, más que un concepto, una palabra, una corriente, es un proyecto, en este caso, de liberación, un proyecto para romper esas hegemonías epistemológicas que lo que han hecho es condensar, que lo que han hecho es colonizar el pensamiento, colonizar la ciencia, colonizar el saber humano, a tal punto que no han dado lugar a los distintos tipos de saberes que existen. Se ha impuesto una forma de pensar, una forma de razonar, una forma de investigar, una forma de hacer las cosas sin dar lugar a lo demás. Por eso yo planteo que la filosofía intercultural es la superación, es un modo de superar las epistemologías dominantes. Y de una u otra manera es una apertura hacia nuevos horizontes de saberes. Y para esto tendríamos que partir de la genealogía del concepto intercultural. En este caso, remitiéndome al trabajo de Betancourt, él en su libro Filosofía para nuestro tiempo, él habla de lo complejo que es tratar de definir la filosofía intercultural o la interculturalidad como proyecto. Y él va a plantear 4 cosas respecto a la complejidad que tiene esto de definir, de darle un significado definitorio al concepto de interculturalidad. Comencemos. La primera de ellas, nos dirá Betancourt, es que considera que la pregunta sobre qué es interculturalidad o qué es lo intercultural se inscribe en esa lógica científica, matemática, en esa epistemología europea. ¿Por qué? Porque pretende, entre otras cosas, definir, clasificar, todo a base de conceptos. Esta forma de pensar en la que Europa tiene que definir todo, definir las esencias, las formas, definir la realidad misma. El problema es que cuando definimos algo le robamos la riqueza de significados que tiene, la riqueza semántica que tienen las palabras, porque tenemos que olvidarnos de las demás y quedarnos con una sola definición. Esto desde Nietzsche, que se oponía a esta conceptualización, a esta razón definitoria de la realidad, de las palabras o de las cosas, nosotros tenemos que, de una o de otra manera, también contrarrestar esta forma. ¿Por qué? Porque esta conceptualización es un acto de violencia epistémica en sí mismo. Porque estamos violentando toda la riqueza semántica que tiene una palabra y tenemos que hacer que sobresalga un significado. Lo demás lo desechamos y nos quedamos con un significado. Eso es lo que pasa con los diccionarios, lo que pasa con las definiciones conceptuales a la que, en este caso, nuestra
aprendizaje, nuestro saber occidental está acostumbrado. Una segunda razón la discute en la línea de la delimitación. ¿Qué significa esto? Definir, nos dirá Betancourt, es fragmentar, es parcelar el saber. Con esta forma de proceder se busca definir, fijar un concepto. Ven, lo flexible, la riqueza de las palabras, la riqueza de los términos queda perdida porque tenemos que ser rígidos, centrarnos en hacer una definición y no hay más. Esta forma de enmarcar la interculturalidad en las disciplinas científicas al estilo europeo es complicado. Es una especie de camisa de fuerza que no va a permitir que el lenguaje tenga esa flexibilidad o que una idea, un concepto sea flexible en sí mismo. Esto no hace más que agrandar el problema, nos dirá Betancourt, porque primero hay que vérselas con esa pretensión rígida e inflexible que trunca cualquier posibilidad de diálogo. Y por otro lado, hay que lidiar con esa lógica occidental que cierra las puertas al pluralismo cultural. En otras palabras, predomina la cultura europea occidental o anglo-europea y se dejan fuera todas las otras culturas importantes. Así que el pluralismo cultural queda fuera de estas discusiones. Una tercera razón que señala Betancourt es la objetivación. Esta es una tendencia antropocéntrica propia de Occidente, en la que Europa objetiva todo con su racionalidad científico-técnica. Las definiciones, según nuestro autor, suelen tender a objetivar lo definido. El autor concientiza, en este caso Betancourt, sobre la problemática que enfrentamos al tratar de definir categóricamente lo que es la filosofía intercultural, debido a que no es posible conceptualizar el proyecto filosófico de la interculturalidad. Un proyecto que va dando de sí, que se va desenvolviendo, que todavía no es algo terminado, sino que se va desarrollando, va tomando matices, va cobrando vida. No podemos matarlo al conceptualizarlo. Esto sería reducirlo, limitarlo, robarle todo su potencial semántico y práctico en este caso. Una cuarta razón nos la va a decir alrededor de que las definiciones como tales pertenecen a esa arquitectónica de una teoría específica. En otras palabras, cuando nosotros definimos algo según un diccionario, según un autor, estamos tomando una corriente de pensamiento. Es decir, ese autor que nos está dando una definición está siguiendo una corriente de pensamiento y estamos dejando todas las demás fuera. Es como que nos casamos con una definición, con una forma de entender algo y luego renunciamos a toda la riqueza semántica y epistemológica que hay alrededor de un término, alrededor de un proyecto, de una idea. En este caso, un proyecto filosófico como la interculturalidad. Así que este marco conceptual europeo trata de atraparlo todo a través de la conceptualización, a través de la definición, asignarle una definición a todo lo demás. Y tenemos que aceptar esa definición que ha dado el pensamiento dominante. No podemos verlo de otra manera. Si lo vemos de otra manera, ¿qué nos dirán? Estás equivocado. ¿Por qué? Porque la definición dice esto, esto y esto. Así que la interculturalidad, la filosofía intercultural, lo que hace es busca alejarse, busca escapar, alejándose totalmente de esta dominación epistemológica, de este ejercicio dominante de imponer una definición a todo lo demás.
esta dominancia epistemológica Europa la ha ejercido hasta el día de hoy. Sobre las otras formas de saber, sobre las otras formas de conocer, no le ha dado lugar a lo demás. Es una camisa de fuerza para todos. Todos los pueblos tienen que someterse a las definiciones que nos da el pensamiento hegemónico. Los países que establecen la educación siempre son los mismos. En Europa estamos hablando de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos en el caso, y los otros países en América Latina que han resaltado, lo que hacen es asumir toda la educación de los países dominantes a nivel educativo y siguen las mismas líneas, se vuelven reproductores nada más de ese conocimiento. Así que el propósito del fondo de la filosofía intercultural es ofrecer un nuevo horizonte epistemológico, alejado de esa hegemonía occidental que impone su saber sobre los demás saberes del mundo y que son considerados como no válidos o de menor rango. Los otros tipos de saberes, las otras perspectivas, las otras Weltanschauung, las otras cosmovisiones son menospreciadas o son invalidadas. Esta pretensión unilateral de superioridad de Occidente impide la integración y el diálogo de los diversos saberes. Ya no existe un saber único, no existe un único saber. Eso debemos ser claros, debemos ser humildes académicamente para aceptar que no hay una forma primigenia de pensar, hay múltiples formas de ver las cosas. El diálogo es importante en todo este caso. Y cuando nosotros somos preparados académicamente y estamos acostumbrados a seguir una línea de pensamiento, lo menos a lo que estamos abiertos es al diálogo entre los diversos saberes. Así que tenemos que darnos esa apertura a la diferencia y a lo múltiple. Finalizo con la frase de Boaventura de Sousa Santos, que le llama a esto las culturas o constelaciones de saberes. No hay un saber único, hay muchos saberes dentro del universo epistemológico. Nos vemos en la próxima.